Hola, ¿qué tal? Feos, sucios y malos. Hoy te quiero invitar a una entrevista que tiene realmente un desafío, porque vamos a hablar con el profesor Guido Galafasi. Él es licenciado en Ecología de la Universidad Nacional de La Plata. También está hace mucho tiempo trabajando en la Universidad de Quilmes. El tema, la ecología y los valores humanos, la sociedad y el mercado. Sobre esto que tiene dos partes, porque hoy grabamos contigo esta primer entrega. Mañana el capítulo 2. Guido Galafasi, aquí en Feos, y por supuesto con tu presencia y tu atención. ¿Me acompañas? Tal cual lo dicho, Guido Galafasi, aquí en Feos, Sucios y Malos. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Guido. Hola, ¿qué tal? No, ¿Cómo andas? gracias ¿Bien? a ustedes por invitarme. Bueno, hoy tenemos un tema que quizás sea doble, porque hablar de la situación del mundo en el que vivimos, la ecología, la sociedad, el planeta y el comportamiento, es hablar políticamente muy en profundidad, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes, porque lamentablemente no hay una literatura masiva que abunde a la hora de decir, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros con nuestro mundo y quiénes son verdaderamente los responsables, ¿no? Eh, es cierto, en las últimas 2 décadas, digamos, hay bastante producido, pero absolutamente, o se dice mucho, Ajá. hay ministerios, hay secretarías, hay toda una movida empresaria, corporativa, pero son cuestiones superficiales vinculadas a la cuestión ambiental, digamos, ¿no? Que no tiremos el papelito en la calle, este, que cuidado con la comida, digo, lo que un amigo mío llamaba había un librito de hace una década atrás que se llamaba 50 cosas para salvar el planeta, y eran cosas por el estilo, no iba nada a lo profundidad, ¿no? Y un amigo muy querido que trabaja también en estos temas lo llamaba 50 boludities para salvar el mundo, digamos, ¿no? Porque era como cambiar algo sin que en realidad cambie absolutamente nada, digamos, ¿no? Creo que tiene que ver, creo no, estoy absolutamente convencido que tiene que ver con un patrón civilizatorio, ¿no? Y como vos decías, los cambios, la posibilidad de cambiar esto tiene que ser realmente profundo, digamos, ¿no? Implica abordar un nuevo paradigma de civilización. ¿Por qué? Porque la sociedad moderna, y mucho más la sociedad capitalista, se asienta en el usufructo de la naturaleza. La naturaleza se entendía en términos de recursos naturales, es la proveedora de materia prima. Y no se sostiene una actividad productiva y fundamentalmente capitalista si no es esquilmando la naturaleza, digamos, ¿no? Lo que ha pasado en el siglo XX es que, bueno, algunas mentes un tanto más lúcidas, no vinculadas a los negocios, obviamente, se empezaron a dar cuenta que, bueno, que la naturaleza no es infinita. Para esto hizo falta un periodo relativamente largo de extracción, de explotación de la naturaleza, para empezar a ver las consecuencias, digamos, ¿no? El hombre ha modificado el planeta a lo largo de toda su historia. No es que la sociedad moderna capitalista es intrínsecamente mala y las anteriores eran buenas respecto de la naturaleza. Lo que pasa es que la tasa o la capacidad de explotación del mundo natural que tiene la sociedad moderna capitalista es infinitamente superior a cualquier otra civilización anterior. Entonces, por eso es que ahora se nota radicalmente, digamos, esta cuestión. Y esto implica cambiar toda una serie de patrones, en principio productivos, pero cambiar patrones productivos implica cambiar patrones políticos, ideológicos, culturales, hasta psicológicos, ¿sí? Porque el hombre en la sociedad moderna está asociado a
satisfacer necesidades y la idea de confort. Cada día quiere vivir más cómodamente, digamos. Nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Y la posibilidad de satisfacer necesidades, fundamentalmente las necesidades son materiales, así como está concebido el mundo moderno también. Y bueno, ¿de dónde se obtienen esos materiales? De la naturaleza. Hay como una sensación de desquicio, ¿no?, en la vida humana que está regulado, permíteme el término, por los grandes intereses económicos dominantes en lo global. Porque si bien este es un dato que muchos de ustedes lo deben conocer, pero uno recuerda que hay un motor para los autos que funciona con agua, y esto tiene por lo menos 40 años, y que alguien lo creó y automáticamente le compraron la patente, lo guardaron bajo 7 llaves y vamos a utilizar el motor con combustible, como tradicionalmente lo conocemos. O sea, hay una cantidad de elementos entre el comportamiento de quienes regulan el mercado y la vida y quienes no quieren cambiar, quizás mejorar las condiciones, y la ignorancia de los pueblos, ¿no? A ver, sobre este patrón civilizatorio moderno, o una de las características fundamentales al desarrollarse el capitalismo tiene que ver con una sociedad de clases, en las cuales las grandes mayorías se dedican a trabajar y otros se dedican a montar esas infraestructuras en donde se materializa el trabajo y se genera valor, que son las empresas, digamos, pequeñas, medianas o grandes, ¿no? A medida va avanzando el capitalismo y la globalización es cada vez mayor, bueno, las grandes multinacionales son las que vienen copando y las que vienen regulando el mercado, claramente. Entonces digo, sobre esa necesidad de satisfacer necesidades y satisfacer necesidades de confort, se instalan estas relaciones absolutamente desiguales y relaciones de explotación entre los hombres. Y ahí se generan determinados intereses. Y la característica que tiene el mercado moderno capitalista es que las necesidades muchas veces, y cuanto más avanzamos en el tiempo, son creadas por el propio mercado, ¿sí? No tienen que ver con necesidades innatas del hombre, digamos, ¿no? Eso ya en general ya está todo inventado para satisfacer las necesidades mínimas. Ahora, la terriblemente mala o desigual distribución de la riqueza sí hace que un montón de la población del mundo no pueda satisfacer ni siquiera sus necesidades mínimas. Pero el resto de las muchas necesidades son absolutamente creadas con el objetivo de hay que generar nuevos nichos de ganancia, digamos. Yo lo doy en mis clases, es algo que lo menciono todo el tiempo, todo el tema de los celulares, digamos. No podemos negar la utilidad que tiene un celular, es obvio, lo utilizamos todos, digamos. Pero todo el tiempo se están inventando cosas nuevas y necesidades nuevas que si uno se lo pone un poquito fríamente a pensar, cosa de que habitualmente no hacemos, porque también, digamos, la confusión en las sociedades implica que no pensemos. Bueno, uno podría usar el celular con ciertas cuestiones básicas y no estar pensando en el último desarrollo estético que tiene la pantalla esta, la pantalla la otra, que patatín, que patatán, digamos, ¿no? Y podría estar regulando la necesidad que tiene o no de usar distintos instrumentos electrónicos, distintos instrumentos tecnológicos, digamos. Pero bueno, de lo que se trata es generar una competencia de hay que tener lo último, y encima está absolutamente comprobado, digamos, que las empresas cada vez más generan productos que duren cada vez menos, y además te genera la necesidad de que salió el último, el anterior ya no sirve, digamos, ¿no? O pasó de moda o se deteriora, y si se te deteriora tenés que conseguir otro, en celulares y en cualquier otro implemento electrónico. Los artículos del hogar, digo, uno... Es como que quedás en alguna medida fuera de un sistema, de un ordenador. Exactamente, y quedás fuera del mundo, digamos. Te quería preguntar, ¿qué peso tiene hoy la producción de un capitalismo endógeno, del cual se conoce poco, aunque no es nuevo, y que parece ser algo así como una cuota de vitalidad dentro de la propia crisis del sistema capitalista mundial, ¿no? O sea,
tiene mucho que ver esto, digo, por si se quedaron pagando ahí del otro lado, en esta idea de cómo el capitalismo empieza a producir una idea de absorber todo lo que es bien cultural, ¿no? O sea, cómo le empieza a prestar mucha atención a todo lo que es bien cultural para poder apropiarse de eso, ¿no? Y cómo ese bien cultural tiene que ver con no solo el relato, sino la tecnología, sino todo lo que hace a la calidad de vida humana, ¿no es cierto? O sea, ¿qué peso tiene esto, si es que podés hablarlo vos? A ver, para mí creo que es problemático esto de diferenciar, digo, hay diferencias entre un capitalismo multinacional y un capitalismo endógeno nacional o como queramos llamarlo, digamos, ¿no? Pero la lógica que subyace en el fondo y respecto de las relaciones de explotación de la sociedad o de ciertos sectores de la sociedad sobre la naturaleza y la explotación de los hombres entre sí, no modifica sustancialmente, digamos, sus patrones. Digo. El capitalismo tiene ciertas reglas que no lo hace ni bueno ni malo en sí mismo, que es, bueno, tengo que maximizar mis ganancias. Si no maximizo mis ganancias, no sobrevivo, digamos. ¿Y cómo maximizo mis ganancias? Reduciendo costos. Y bueno, y el trabajo es uno de los costos. ¿Cómo maximizo también mis ganancias? Bueno, pagando lo menos posible y en lo posible gratis los recursos naturales. Total, además el capitalismo no tiene la capacidad de prever demasiado hacia el futuro. Es tan voraz, por el tema de los recursos, eso se nota, digamos, que hasta a veces se autofagocita su propio elemento de sustentación. Respecto del capitalismo endógeno hay un interesante debate en los últimos años, porque bueno, se han producido estas modificaciones en varios países de Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, respecto de pararse diferencialmente y enfrentado a esta etapa fuertemente neoliberal del capitalismo, digamos, ¿no? Y de hecho ha logrado un montón de logros en términos de redistribución de riqueza, pero en lo que no se ve grandes cambios es en el modo de producir esa riqueza y lo que implica esto en términos de seguir destruyendo el mundo natural, digamos, ¿no? Que no se trata de cuidar el mundo natural por una cuestión bucólica, digamos, es nuestro sustento primero, o sea, vamos a terminar desapareciendo como civilización y en realidad tampoco no es como muchas películas de ciencia ficción que va a desaparecer la civilización. Los primeros que van a sufrir van a ser los más desprotegidos. Claramente, los sectores altos siempre van a encontrar una manera, aunque sea mudándose a la luna, digamos, ¿no? Estoy dando un ejemplo exagerado, digo, pero siempre van a encontrar una manera de poder sobrevivir mejor a las grandes catástrofes ambientales. Estamos frente a cambios de categorías muy violentos, ¿no es cierto?, que regían al mundo de una manera hasta hace poco y hoy empiezan a involucrar otro calendario de la humanidad, ¿no es cierto? Me gustaría que podamos entrarle a ese tema en un segundo, si vos me permitís, capítulo, según la continuidad de esta misma entrevista para mañana. Y la pregunta a modo de cierre de este primer capítulo, ¿no?, sería, por ejemplo, la pregunta: Coca-Cola pone una planta en algunos países donde prácticamente el agua es muy difícil de encontrar. Sin embargo, para producir un litro de Coca-Cola necesita usar 20 litros de agua y que encima después la tienen que tirar, no se puede reutilizar. O sea, ¿qué le pasa a la sociedad? ¿Qué le pasa a quien le escribe a la sociedad en cuanto a los relatos? ¿Y qué le pasa a la condición humana de ese valor de dirección, de conducción del capitalismo para hacer semejante violencia, semejante crimen sobre la condición humana? Qué buena pregunta. Si yo tuviera la respuesta, creo, si varios tuviéramos la respuesta, creo que ya estaríamos implementando los cambios, tratando de implementar los cambios en el mundo. Qué sé yo, es sumamente complejo, digamos, ¿no? Pero claramente la sociedad occidental en los últimos 30 años
ha perdido el rumbo en términos de la capacidad crítica, digamos, ¿no? Y esto se nota también en el mundo de la relación sociedad-naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, como decía antes, digo, la lógica de una empresa capitalista es maximizar ganancias. Y si encuentra un marco regulatorio en donde el agua es escasa, pero le permite igualmente extraer agua, pasa con las mineras a lo largo de toda América Latina últimamente, digamos, ¿no? Y bueno, adelante, total, ¿qué le importa, digamos? Sí, cuando se termina ahí, se va y se pone se va a otro lado, digamos. Y como te decía, no tiene esa capacidad de prever a 150 años, ¿sí? Ahora, eso hasta si querés, quiero que se me entienda, ¿no? Porque por ahí puede sonar medio raro lo que diga. Hasta es comprensible y esperable que lo haga una empresa que solo maximiza ganancias. No es nada bueno, pero es comprensible y esperable porque vive para eso, digamos, ¿no? El tema es, digo, la victoria de todo este sistema tiene que ver con que el resto de los millones de personas que no nos favorecemos en nada con eso, salvo en tomar Coca-Cola. A mí me gusta la Coca-Cola y tomo, pero si tenemos que cambiar el mundo, podría dejar de tomar Coca-Cola. Pero, digo, bueno, ¿cómo es que eso no lo vemos, no lo analizamos? Y si alguien nos lo cuenta, uy, sí, qué terrible, viene la noticia, la otra noticia y ya nos olvidamos de aquella, que Matías Salé no sé qué le pasó, le pegó a la madre, qué sé yo qué, y nos interesa mucho más eso. El tema es eso, digamos. Yo creo que la cuestión, hay un tema profundo que es la capacidad de construcción de hegemonía y de destrucción de la posibilidad de construir contrahegemonía, y creo que está muy asociado con el desarrollo infinitamente tecnológico de los medios de comunicación. No digo que sean los únicos, digamos, no, cierto. Pero claramente eso se ha incrementado de manera abismal y hace que la mayoría de los seres humanos pensemos boluditis todo el tiempo, ¿no? Y es un tema. A ver, yo te propongo lo siguiente, a ustedes también. La seguimos, la entrevista, la segunda parte la van a poder ver, oír mañana. Y yo diría escuchar más que oír, porque, a ver, hablamos de Coca-Cola, yo me quedé pensando, hay países en el mundo que han inventado hasta una galleta de tierra. ¿Sabían eso, no? Comen tierra, o sea, cuando vos llegás a un punto donde a tus hermanas, a tus hermanos, al prójimo le estás permitiendo que coma tierra, en un mundo donde en otros lugares no tan distantes de aquel se está tirando la comida, porque hay una pelea, una disputa por el valor del tomate, por ejemplo, ¿no? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata y viene un yanqui ladrón y la mete en una lata y la manda para Caracas? Era un tiempo donde se discutía de otra manera la idea por la libertad, la idea por el derecho, y estaba esa canción, el anarquismo, el socialismo, el comunismo. Sí. Ese tiempo se fue, pero hoy siguen comiendo galletas de tierra, y mañana vamos a hablar desde el otro lugar, desde el lugar de el trabajo, que es esa apropiación que hace el capitalismo, ¿no es cierto?, para sacar la renta, y la política y la sociedad. O sea que continuamos desde este mismo lugar, pero ensanchando el escenario. ¿Les parece? Bueno, si no entendieron, igual lo van a poder entender mejor a Guido Galafasi mañana. Gracias, Guido, la seguimos. No, gracias a vos.